Como dato histórico impactante, ¿sabías que las primeras rutas comerciales surgieron hace más de 4000 años, cuando civilizaciones como Mesopotamia ya intercambiaban especias, metales y tejidos? Desde entonces, el comercio internacional no solo ha movido mercancías, sino también ideas, culturas y poder económico. Y es precisamente ahí donde encontramos los orígenes del comercio internacional, en la necesidad de las primeras civilizaciones de intercambiar lo que tenían en abundancia por lo que les faltaba. El comercio no era solo un acto económico, era un puente que unía culturas y regiones lejanas. Desde la ruta de la seda hasta los mercados del Mediterráneo, estas primeras prácticas sentaron las bases de lo que hoy conocemos como comercio global. Los orígenes del comercio internacional se remontan a miles de años atrás, cuando las sociedades pasaron de depender solo del autoconsumo a descubrir que podían obtener productos más allá de sus fronteras. Este intercambio no siempre era por lujo, muchas veces era vital para la supervivencia: conseguir sal para conservar alimentos, trigo para alimentar poblaciones, o metales para fabricar herramientas. Un claro ejemplo de estas primeras redes comerciales fue la ruta de la seda, que unía China con Europa. A través de ella viajaban telas, especias y metales preciosos, pero también inventos como el papel y la pólvora, además de religiones e ideas que transformaron culturas enteras. En el mar Mediterráneo destacaron los fenicios, grandes comerciantes de la antigüedad. Ellos navegaban llevando madera, vidrio y tintes de púrpura, mientras regresaban con cereales, vinos y metales. Sus rutas ayudaron a conectar distintas civilizaciones, creando un espacio común de intercambio. El Imperio Romano, por su parte, levantó una vasta red comercial. De Egipto importaban trigo para alimentar a millones de ciudadanos, y de Asia llegaban lujos como especias, piedras preciosas y seda. Sus mercados eran el reflejo de un mundo ya interconectado. Pero el comercio no fue exclusivo de Europa y Asia. En América, los mayas y los aztecas comerciaban cacao, obsidiana, jade y plumas exóticas, generando intercambios que fortalecieron su economía y cultura. Al mismo tiempo, en India se desarrollaba un comercio intenso de especias y piedras preciosas con el Medio Oriente y, más tarde, con Europa. La importancia de estos orígenes es enorme. Gracias al comercio, las economías crecieron, los imperios se expandieron y las culturas se conectaron. En muchos sentidos, esta red de intercambios fue el inicio de la globalización que vivimos hoy. Y lo más interesante es que, a lo largo de la historia, los pensadores comenzaron a preguntarse, ¿cómo explicar este fenómeno? ¿Por qué algunos países se benefician más que otros? Para responder esas preguntas, nacieron las primeras teorías del comercio internacional, y una de las más influyentes fue el mercantilismo. Después de conocer cómo surgió el comercio internacional y su importancia a lo largo de la historia, surge una pregunta clave: ¿cómo explicaron los pensadores y gobernantes de la época estos intercambios? Una de las primeras respuestas fue el mercantilismo, que dominó Europa entre los siglos XVI y XVIII. El mercantilismo se basaba en la idea de que la riqueza de un país se medía por la cantidad de metales preciosos que poseía, como oro y plata. Por eso, los gobiernos promovían políticas proteccionistas, fomentaban las exportaciones, limitaban las importaciones y establecían colonias para asegurar recursos naturales y materias primas. Cada nación buscaba acumular más riqueza que sus vecinos, considerando que el comercio internacional era un juego de suma cero: si un país ganaba, otro debía perder. Por ejemplo, España explotó intensamente sus colonias en América para traer oro y plata hacia Europa. Inglaterra y Francia crearon monopolios comerciales y compañías como la Compañía de las Indias Orientales, buscando controlar rutas marítimas y mercados estratégicos. El mercantilismo no solo afectaba la economía, sino también la política y la sociedad. Los gobiernos intervenían directamente en la producción, fijaban precios y regulaban el comercio para proteger sus intereses. Esto fomentó rivalidades entre países y llevó a guerras comerciales y coloniales, porque cada nación quería asegurarse de que el comercio les diera ventaja frente a los demás. Sin embargo, esta teoría también tuvo limitaciones. Al enfocarse únicamente en la acumulación de metales preciosos y el control estatal, ignoraba los beneficios del libre comercio y la especialización de los países, que más tarde serían explicados por teorías clásicas como la ventaja absoluta y la ventaja comparativa. En resumen, el mercantilismo fue el primer intento sistemático de entender y controlar el comercio internacional. Sus ideas influyeron en la formación de los primeros imperios globales, en la creación de colonias y en la configuración de la economía mundial, sentando las bases para los debates sobre comercio que todavía se mantienen hoy en día.
Y aunque hoy sabemos que acumular metales preciosos no es sinónimo de riqueza absoluta, entender el mercantilismo nos ayuda a ver cómo se estructuró el comercio internacional en sus primeros siglos y por qué surgieron las teorías más modernas que analizaremos a continuación. Si el mercantilismo se enfocaba en acumular riqueza y controlar el comercio, los economistas clásicos comenzaron a preguntarse, ¿y si, en lugar de competir, los países se especializan en lo que hacen mejor? Así nacen las teorías clásicas del comercio internacional, que explican por qué el comercio puede ser beneficioso para todos los países. La primera de estas teorías es la ventaja absoluta, propuesta por Adam Smith en 1776. Smith sostenía que cada país debería producir aquello en lo que es más eficiente que otros y luego comerciar. Por ejemplo, Inglaterra produce lana de manera más eficiente que Portugal, mientras que Portugal produce vino mejor que Inglaterra. Si ambos países se especializan y comercian, ambos se benefician. Luego apareció la ventaja comparativa, desarrollada por David Ricardo en 1817. Esta teoría es aún más interesante. Incluso si un país es menos eficiente en todo, le conviene especializarse en lo que produce relativamente mejor. Siguiendo el ejemplo anterior, Portugal podría ser menos eficiente en lena y vino que Inglaterra, pero su eficiencia relativa en el vino le permite obtener beneficios a través del comercio. Esto demuestra que el comercio puede ser ventajoso incluso cuando un país parece menos competitivo. Más adelante surgió el modelo Heckscher-Ohlin, a principios del siglo XX, que explicó el comercio según la dotación de factores de cada país: tierra, trabajo y capital. Según esta teoría, los países con abundancia de capital exportan bienes que requieren más inversión, mientras que los países con mucha mano de obra exportan productos intensivos en trabajo. Por ejemplo, un país industrializado con fábricas modernas exportará maquinaria, mientras que un país con mucha mano de obra exportará textiles o alimentos. Estas teorías clásicas no solo ayudaron a entender el comercio internacional, sino que también sentaron las bases del libre comercio moderno, mostrando cómo los países podían beneficiarse al especializarse y negociar. Visualmente, esto se puede representar con mapas o tablas, que muestran qué países producen qué bienes y cómo se intercambian, haciendo más claro el beneficio mutuo. Un ejemplo actual de estas teorías lo vemos en la economía mundial. De hoy, Alemania exporta autos y maquinaria, porque cuenta con capital y tecnología avanzada. Brasil exporta alimentos y materias primas gracias a su abundancia de tierra fértil, y países como Vietnam o Bangladesh se especializan en textiles por su gran cantidad de mano de obra. Las teorías de Adam Smith, David Ricardo y Heckscher-Ohlin marcaron un antes y un después en la forma de entender la economía mundial. Su importancia radica en que demostraron que el comercio no es una competencia, donde uno gana y otro pierde, sino una herramienta para que todos los países puedan beneficiarse. Las teorías clásicas del comercio internacional nos enseñan algo más que economía. Nos muestran que el progreso no surge del aislamiento ni de la competencia ciega, sino de la cooperación. Cada país, al especializarse en lo que hace mejor, aporta una pieza al gran rompecabezas de la economía mundial, y al final todos nos beneficiamos. En un mundo cada vez más interconectado, estas ideas siguen recordándonos que el verdadero crecimiento se construye compartiendo, no acumulando. En resumen, estas teorías no solo explican por qué los países comercian, sino que también nos recuerdan que la cooperación y la especialización pueden generar prosperidad compartida. La próxima vez que veas un producto hecho en otro país, recuerda, detrás de ese intercambio hay siglos de teoría que hicieron posible el mundo conectado en el que vivimos. Sin embargo, estas teorías tenían limitaciones. No explicaban el comercio entre países con industrias similares, ni el impacto de la tecnología y la competencia imperfecta. Por eso, más adelante surgieron las nuevas teorías del comercio internacional, que analizaremos a continuación. El comercio internacional está en constante transformación, y las nuevas teorías nos ayudan a entender cómo y por qué las economías interactúan en un mundo globalizado. Durante décadas, el comercio internacional se explicó con teorías clásicas como la ventaja comparativa de Ricardo. Sin embargo, la globalización, la innovación tecnológica y el crecimiento de las multinacionales han dado origen a nuevas teorías comerciales,
Explica por qué las empresas tienden a concentrarse en ciertas regiones, creando centros de producción globales. 2. Teoría del comercio intraindustrial. Países desarrollados intercambian bienes similares. Por ejemplo, autos entre Alemania y Japón, buscando variedad y calidad. 3. Teoría de las economías de escala. Fábricas produciendo en masa. Mientras más produces, más reduces costos y mejoras tu competitividad internacional. 4. Teoría de la ventaja competitiva. Porter. Empresas innovando en tecnología. Los países no solo dependen de sus recursos naturales, sino también de su innovación, capacitación y estrategias empresariales. Hoy, las cadenas globales de valor, la economía digital y la inteligencia artificial redefinen la competencia. El comercio internacional ya no es solo un intercambio de bienes, sino un ecosistema complejo donde la innovación, la logística y la tecnología marcan el futuro. Texto final en pantalla. Nuevas teorías, nuevas oportunidades. Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante que afecta a la economía global: los obstáculos que enfrentan los países para diversificar su comercio internacional. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos países parecen estar atrapados vendiendo siempre lo mismo? La respuesta no es tan simple como parece. El comercio internacional es como un gran juego de ajedrez donde no todos tienen las mismas piezas para jugar. Imagina que quieres vender tus productos en otro país, pero te encuentras con una muralla de aranceles. Estos impuestos pueden hacer que tus productos sean tan caros que nadie quiera comprarlos. Y eso no es todo. También existen barreras invisibles como regulaciones técnicas y normativas sanitarias que pueden ser más difíciles de superar que los propios aranceles. Pensemos en un ejemplo cotidiano: un país que produce excelentes textiles. Aunque sus productos sean de primera calidad, si enfrenta aranceles elevados en otros mercados, será como correr una carrera con pesas en los tobillos. Otro problema común es lo que llamamos la trampa del monoexportador. Es como poner todos tus huevos en una sola canasta. Venezuela con su petróleo o Chile con su cobre son ejemplos perfectos. Cuando el precio de ese único producto cae, toda la economía se tambalea. La falta de infraestructura es otro obstáculo mayor. Sin buenas carreteras, puertos modernos o tecnología avanzada, es como intentar competir en una carrera de Fórmula 1 con un auto antiguo. Simplemente no tienes las herramientas necesarias para estar al nivel de la competencia global. Las instituciones débiles y la burocracia excesiva son como tener un motor fallando. La corrupción, las políticas inestables o la falta de apoyo a la innovación pueden frenar cualquier intento de diversificación económica. Los acuerdos comerciales son como un arma de doble filo. Por un lado, abren nuevas puertas y oportunidades. Por otro, exponen a las industrias locales a una competencia feroz con gigantes económicos que llevan años de ventaja. Pero no todo está perdido. La clave está en desarrollar una estrategia integral que incluya inversión en infraestructura, desarrollo tecnológico y políticas económicas coherentes. Es como construir una casa. Necesitas buenos cimientos, materiales de calidad y un plan bien diseñado. La diversificación económica no es un sprint, es una maratón. Requiere paciencia, planificación y persistencia. Pero los países que logran superar estos obstáculos pueden construir economías más resilientes y prósperas. Hola. Bienvenidos al mundo del mercantilismo. La época donde la gente no soñaba con viajes a la playa, sino con montañas de oro. Hoy les traigo un problema financiero mercantilista que está más emocionante que una serie de Netflix. Así que abróchense los cinturones porque vamos a viajar al pasado. Nuestra querida nación mercantilista exportó productos por $850,000. Sí, escucharon bien, 850,000. Con eso compras un yate, 2 mansiones y todavía te sobra para invitarme unos tacos.
Pero tranquilos, también importaron bienes por $620,000. Seguramente compraron abanicos con diamantes, capas de terciopelo o tortillas bañadas en oro. Ahora viene la parte favorita de todos, el superávit comercial. Si restamos 850,000 menos 620,000, nos queda un superávit de $230,000. Aplausos. Ese es como el cambio que te sobra, después de comprar una pizza gigante y solo comerte una rebanada. Pero aquí no termina la historia. En el mercantilismo no querían billetes, querían oro, oro, oro. Por cada dólar de superávit recibían 0.75 gramos de oro. Así que multiplicamos 230,000 por 0.75 y nos da 172,500 gramos de oro. Imagínate esa cantidad. Es más bling bling que todo un concierto de reggaetón. Daddy Yankee estaría celoso de tantas cadenas brillantes. Ahora cada gramo de oro vale $65. Multiplicamos 172,500 por 65 y nos da $11,212,500. 11 millones. Con eso podrías comprar todas las pizzas del planeta. Ponerles doble queso, piña, pepperoni y todavía te sobra para abrir tu propia pizzería. En conclusión, el mercantilismo era básicamente como ese amigo que nunca paga las chelas. Solo quiere que tú pongas todo. Y al final él se queda con el dinero, pero en este caso no se quedaban con dinero, se quedaban con oro. Así que ya sabes, en el mercantilismo, el verdadero amor no era el amor romántico, era el amor al oro. Oro, oro, oro. Y hasta aquí nuestro viaje financiero. Nos vemos en la próxima, pero esta vez espero que me paguen en tacos, o mínimo en quesadillas. En que todo se resolvió. Qué bien, que todo está bien. Qué bien, ya todo está bien. Qué bien, qué bien. Pero bien sonsos, mis cielas. ¿A poco creían que con el viejito ese ya entendieron todo? No manchen, ese viejo ni sabe, nomás se hace el sabio, el que se las da de maestro, pero la mera perrona aquí soy yo. Así que pónganse pilas, chamacos, porque les voy a enseñar el PIN. Problema financiero del mercantilismo. Y no me miren a mí, miren el pizarrón. Ya sé que estoy guapa, pero aquí se viene a aprender, no a ligar. Escriban en el pizarrón. Exportaciones $850,000. Ándale con letra grande, no como garabato de kinder. Ahora importaciones, $620,000. Eso, súmenle, réstenle, hagan algo. ¿Ya restaron? Pues claro, 850,000 menos 620,000. Les da 230,000 de superávit. No me salgan con que no sabían restar, porque ahí sí están bien tarugos. Ahora apunten, por cada dólar de superávit, recibían 0.75 gramos de oro. Multipliquen 230,000 por 0.75. ¿Ya les salió? Pues son 172,500 gramos de oro, hasta para hacerse unas placas de oro en los dientes y presumir en la fiesta del pueblo. Pero no se me hagan ilusiones. Cada gramo de oro vale $65. Así que, chamacos, multipliquen 172,500 por 65. Y rápido, que no quiero morirme aquí esperando. Ya, pues claro, $11,212,500. 11 millones. Con eso yo sí me voy a Acapulco, me compro mis caguamas, mis garnachas, y todavía me sobra para que me rueguen y no les dé nada. En conclusión, el mercantilismo era puro atascadero de oro. Todos querían vender y nadie quería comprar. Igualitos que ustedes cuando van al Oxxo y quieren que les fíen. El anciano no sabe de mercantilismo. Viste que te enseñé todo lo que sabes. El amor verdadero es oro.